Desde hace más de 500 años, la huaquería ha estado presente en los territorios colombianos. No es raro que una de las primeras palabras indígenas que pasó al castellano fuera huaca, vocablo quechua que en 1551 ya aparece en español como sepulcro de indios en el que a menudo se hallan objetos de valor. Cuidado porque no la dañé porque esa jarrita de tener 500, 600 años están ahí o más. Sin embargo, aunque el término se asocia con los tesoros indígenas prehispánicos, el concepto abraza además otros significados. Se trata, por ejemplo, del dinero que en época de guerra enterraban los militares y familias acomodadas para proteger su patrimonio de los impuestos de guerra. Con la independencia fueron los españoles los que enterraron fortunas antes de emigrar, esperanzados en recuperarlas algún día. Y con el paso del tiempo aparecerían otras huacas tentadoras. Los búnkers secretos en los que descansa el dinero negro de los grandes narcotraficantes. Encontrar una huaca es lo que motiva a los huaqueros. Sin ir más lejos, el primer millonario colombiano fue un hombre que en 1560 descubrió una huaca chibcha en Guatavita. Dicho descubrimiento lo llevaría a convertirse en un acaudalado terrateniente. El resto de los huaqueros, ansiosos por replicar la experiencia, se multiplicaron década tras década, lo que trajo una cacería indiscriminada de huacas con profundas y complejas implicancias. En este informe vamos a conocer sobre los diferentes periodos que atravesó la historia de la búsqueda de huacas, la inestable regulación que hay sobre las mismas, el impacto que tuvo dicha búsqueda sobre el patrimonio cultural del país y los mitos y leyendas que alimentan el imaginario de los huaqueros. Acompáñenme. Les prometo que este video es todo un tesoro en sí mismo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. Son muchos los huaqueros que disfrutan contar la historia de un navegante portugués. Una historia también conocida como la historia del venado de oro. La historia dice que en el siglo XVI los indígenas muiscas escondieron muchos tesoros en cuevas, huecos y cerros inclinados alrededor de Bogotá, tierra a la que llegó ya en el siglo siguiente el aventurero Diego Barreto, un aficionado a los juegos de azar que se enamoró de la bella Inés Domínguez, hija del comerciante Pedro Domínguez Lugo, que se opuso desde el principio a la relación de los dos jóvenes. Sin embargo, ellos no hicieron caso a sus amenazas. Una noche, Diego llevaba una serenata a Inés cuando el padre de la joven lo atacó con su sable. Diego alcanzó a esquivar el golpe e hizo un contraataque, hiriendo casi de muerte a Pedro. El joven portugués se fugó velozmente por los montes cercanos al Cerro de Guadalupe con el único fin de esquivar a la policía, que para ese entonces era obvio que estaba tras su paso. Ante un fuerte aguacero, se refugió en una cueva que estaba llena de vegetación. Al rato de estar allí, metido y con los ojos ya acostumbrados a la oscuridad, alcanzó a divisar un tesoro muisca. Se trataba de un venado tallado en oro. Dicen que la riqueza era inmensa, pero Diego no podía disfrutarla por la persecución de las autoridades. Decidió entonces arrancarle los cuernos al venado y salió de la cueva dejando clavada su espada allí para recordar la ubicación. Estaba seguro que volvería, pero tardaría más de lo esperado en hacerlo. Diego Barreto viajó por América y pasaron 4 años antes de que regresara a Bogotá, convencido de que nadie recordaría el delito que había cometido. Sin embargo, fue el mismísimo Pedro Domínguez el que lo recibió en un oscuro callejón. Lo atravesó con su espada. Don Diego murió de inmediato, llevándose con él la ubicación del famoso venado.
Desde entonces fueron muchos los huaqueros que emprendieron la búsqueda del mítico tesoro. Este relato de algún modo romantiza la figura de ese aventurero. Sin embargo, la verdad sobre la historia de la búsqueda de huacas no es tan inocente. En ella hay saqueos, derramamientos de sangre y hasta maldiciones. El primer periodo de la historia de las huacas tiene a la Iglesia Católica y los conquistadores ocupando la primera línea de la larga lista de quienes se beneficiaron con la expoliación de la riqueza indígena. Lo hicieron durante 3 siglos. 3 siglos donde oprimieron a una cultura y la vaciaron en pos de llenar sus propias arcas. Luego vendría un segundo periodo de explotación. En este segundo periodo, la huaquería se había asentado en el país y se respetaba como oficio, lo que promovió que aparecieran nuevos enfoques al panorama. Estamos hablando de los enfoques presentados por exploradores y arqueólogos. Estos exploradores empezaron a poner su ojo sobre el valor cultural de las huacas. Hasta ese entonces, los huaqueros no tenían algún interés en conservar las piezas, no tenían interés ni antropológico, ni histórico, ni de ninguna índole. Se trataba de campesinos que tenían que subsistir y que veían los objetos encontrados como mera mercancía, capaz de fundirse y revenderse sin remordimiento alguno. De este modo, muchos cementerios indígenas fueron violentados y destruidos sin ningún tipo de contemplación, aniquilando una riqueza antropológica que al día de la fecha seguimos lamentando haber perdido. En este segundo periodo, los arqueólogos y antropólogos, tanto locales como extranjeros, tomaron como objetivo evitar el intenso saqueo y se encargaron de transmitir en círculos institucionales el inmenso valor cultural y paisajístico de los lugares comúnmente depredados por huaqueros. ¿Qué buscaban? Lisa y llanamente la conservación de la memoria prehispánica. Si bien se consiguió un notable cambio, la ambición no pudo detenerse y el negocio supo adaptarse. Muchos huaqueros empezaron a ver el crecimiento de la comunidad coleccionista. Dejaron de fundir lo que encontraban para venderlo al mejor postor. Empezaba así un tercer periodo en la historia de la huaquería. Tercer periodo de la huaquería. El tercer periodo en la historia de la huaquería en Colombia se sale de la línea del saqueo intensivo, la búsqueda de tesoros y los relatos míticos, para enmarcarse en el cuadro de la ilegalidad. Pues a finales del siglo XX, los cazadores de fortunas que se posicionaron como profesionales empezaron a perder su auge y popularidad. Aparecía por primera vez una legislación que castigaba el tráfico y porte ilegal de patrimonio arqueológico con multas que iban de 200 a 400 salarios mínimos y privación de la libertad de 3 a 5 años, dependiendo de la cantidad de piezas traficadas. Más adelante en el tiempo aparecieron otro tipo de huacas. Las huacas modernas. Esas en las que los narcotraficantes dejan su fortuna, siempre forjada con dinero mal habido, que por esa misma razón no puede descansar en un banco. En 1990, por ejemplo, unos oficiales del ejército se apoderaron de $19 millones camuflados entre bidones. Habían caído sin querer en las huacas del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. En el 2002, la Fiscalía descubrió que una casa de Gacha había sido perforada por policías y políticos presos en pos de un mítico maletín del capo que dicen contenía jugosos datos sobre tesoros. Historias así hay muchas. Sin embargo, hubo una en particular que se hizo notablemente famosa. La huaca millonaria. Los miembros de las compañías del ejército buitre y demoledor eran 15 oficiales, 3 suboficiales y 129 soldados. Estaban en las selvas de la Sierra de la Macarena cumpliendo la misión de rescatar a 3 contratistas estadounidenses que habían sido secuestrados después de que las FARC derribaran la avioneta en la que se movilizaban. Ese 14 de abril de 2003, los soldados llegaron a un campamento desocupado en la vereda Las Morras y 5 de ellos encontraron lo que sería la primera de 18 huacas llenas de dinero. Estaba señalizada por símbolos y mensajes encriptados. Los soldados llegaron a juntar la increíble suma de $40,000 millones. ¿De quién era ese tesoro? ¿Quién lo había escondido? ¿Jefes narcos? ¿Las FARC? Los sucesos que después ocurrieron ya son de conocimiento público.
Los soldados quemaban el dinero para hacer fogatas, hacían grandes apuestas de dinero jugando cartas y hasta compraron una tienda en el caserío Puerto Amor, ubicado en la carretera entre Neiva y San Vicente del Caguán. Los grandes gastos y la propina que dejaron al dueño levantaron sospechas. ¿Cómo había logrado un soldado de campaña tener tan abultada suma de dinero? Desde el instante que regresaron al batallón, algunos de los militares empezaron a pedir la baja y a realizar gastos que los pusieron más y más en evidencia. Camionetas 4x4, casas, embarcaciones. Muchos empezaron a ser conocidos por pagar sumas exorbitantes en prostíbulos o por hacer lujosos regalos a parientes y amantes. La justicia no pudo hacer oídos sordos al asunto y rápido cayó sobre ellos una investigación que no tardó en descubrir lo que estaba pasando. El juez a cargo los acusó de apropiación ilícita, pero solo se logró decomisar 1.262 millones. Los juicios y las polémicas se extendieron por un periodo de 10 años. A pesar de las defensas que plantearon la Procuraduría y la Fiscalía para que los absolvieran definitivamente, dado que no se había llegado a comprobar a quién pertenecía la fortuna. El juez de la segunda instancia los condenó el 1 de marzo de 2013. 56 de los soldados que hallaron la huaca se perdieron con buena parte del botín y nunca más se supo de ellos. Otros 86 soldados que sí se presentaron fueron condenados a 6 años de prisión domiciliario. No entregaron el dinero porque aseguraron que lo habían gastado todo. Un soldado, por ejemplo, dijo que gastó el dinero pagando un vuelo charter de Cúcuta a Popayán para atraer a su esposa. Otro soldado aprovechó el dinero para cambiarse de sexo. Todos los soldados de la huaca hoy están libres. Corre el rumor que algunos de ellos abrieron prósperas y famosas empresas que hoy siguen operando con total naturalidad. El caso motivó incluso a la realización de una película. Pero no todos corrieron con la misma fortuna. Que la justicia no cayera con más peso sobre ellos no significó que se mantuvieran a salvo. La vida de muchos de esos 147 miembros de las fuerzas militares se convirtió en una especie de maldición. Algunos fueron asesinados y a otros los secuestraron a familiares. Otros sufrieron terribles accidentes que, según algunos, no fueron azarosos. Es que alrededor de las huacas hay muchos mitos y supersticiones relacionadas con el más allá. Mitos y explicaciones. El huaquero basa sus búsquedas en métodos arcaicos y a veces metafísicos. El huaquero tradicional de América Latina es una persona que utiliza sus intuiciones y, al estilo de los chamanes, pone al servicio de la búsqueda de entierros sus pretendidos conocimientos de la vida de los espíritus. Muchos de ellos carecen de conocimientos académicos e históricos, pero con sus condiciones personales y usando métodos como por ejemplo los detectores de metales, el péndulo de radiestesia y las varas de helecho, dicen llegar con precisión a los objetos por ellos seleccionados. Alrededor de la práctica huaquera se han tejido un conjunto de mitos que enriquecen y forjan la cultura popular. Mediante la tradición oral, las familias colombianas han transmitido estas historias mitológicas. Existe, por ejemplo, el relato de un espanto que se apareció para que desenterraran su huaca y así poder descansar en paz. También existe la costumbre de excavar las huacas en grupo impar de personas y a una hora impar para evitar de esta manera desgracias. Bueno, hoy 3 de junio terminamos con la huaquería y gracias a los seres espirituales, pues aquí tenemos en estos momentos las cosas que nos entregaron hoy. Del mismo modo, aseguran que las huacas deben cavarse los días martes o viernes y sin presencia de mujeres cerca, ya que se supone que las mismas traen mala suerte. Se cree por sobre todo que el lugar de una huaca se manifiesta ante los ojos del huaquero como una llama misteriosa. Dicha llama, según algunos creyentes, se presenta por breves intervalos de tiempo, y de su altura y tamaño depende la profundidad en la que se encuentra la huaca, así como la cantidad de bienes que contiene. Para los más escépticos todo tiene una explicación. La llama que se enciende como indicador de una huaca no es lo que parece, podría ser lo que se llama fuego fatuo, básicamente un asunto de química. La cal de los huesos o de cualquier otra especie en contacto con el oxígeno forma una llamita azul.
Sin embargo, más allá de la explicación racional, muchos huaqueros sostienen que es indispensable respetar a los ancestros. Remarcan que incluso muchos narcos hacen bendecir su dinero antes de enterrarlo. Se considera que sobre la mayoría de las huacas pesa una especie de encantamiento destinado a lastimar a quien tenga la osadía de desenterrar lo que se supone que debe permanecer oculto. De esas maldiciones, hay una muy reconocida cuyo origen no es colombiano. Maldición. Se trata de una mortífera maldición que, según la tradición popular, persigue a los huaqueros o profanadores de tumbas, esto en Sudamérica. Para conocer esta maldición hay que trasladarnos hasta la región desértica de Chiclayo, departamento de Lambayeque, al norte del Perú. Allí se escondió durante siglos un secreto que se transformaría en el mayor hallazgo de la arqueología moderna latinoamericana: el tesoro del señor de Zipán, un antiguo gobernante mochica del siglo III. El señor de Zipán fue un emperador que gobernó en la cultura mochica o moche, una civilización preincaica que floreció alrededor del siglo III. Fue uno de los hombres más ricos de las culturas sudamericanas, comparable por sus riquezas con Tutankamón en Egipto. Antes de que su tumba fuera descubierta por un equipo peruano de arqueólogos, un grupo de huaqueros halló el sitio arqueológico y comenzó un brutal saqueo que se alzó con piezas de metales preciosos y textiles. La parte más importante de este equipo de saqueadores eran los hermanos Bernal, que representaban a 4 de los 10 ladrones. Aunque inmediatamente los arqueólogos se ocuparon de la conservación del sitio del señor de Zipán, los 10 huaqueros cayeron rendidos bajo lo que empezaría a conocerse como el mal de Huaca. Según el mal de Huaca, aquella persona que pasa por lugares arqueológicos puede absorber la energía negativa de los espíritus que habitan la zona. Hernil Bernal, líder de los huaqueros peruanos, recibió un impacto de bala. Otro hermano Bernal murió porque fue aplastado por el tractor que compró con el dinero del saqueo. El resto de los saqueadores murió por causas tan trágicas como inexplicables. Los pobladores del mundo andino afirman poder reconocer a los saqueadores porque el mal de Huaca los transforma en una momia viviente. El llamado mal de Huaca se puede producir, según algunos expertos que buscan desmitificar el asunto, por la cantidad de bacterias que hay en una tumba sobre el cuerpo en descomposición. ¿Maldición real o macabra historia inventada con el fin de atemorizar a futuros saqueadores? Final. Según el decreto 833 de 2002, el cual reglamenta la ley 397 de 1997, el patrimonio arqueológico pertenece a la nación. Además, dicta que quien de manera fortuita encuentre bienes integrantes de patrimonio arqueológico deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles o policivas más cercanas, las cuales tienen como obligación informar el hecho al Ministerio de Cultura dentro de las 24 horas siguientes al recibo del aviso. También aclara: recibida la información por el Ministerio de Cultura, esta será inmediatamente trasladada al Instituto Colombiano de Antropología e Historia a efectos de realización de los estudios técnicos, trámites y decisión de las medidas aplicables de acuerdo con lo reglamentado en este decreto. Hoy en día, por culpa de un saqueo brutal y una impune regulación cómplice desde las altas cúpulas de poder, parte de la riqueza arqueológica del país se contempla y embellece los museos extranjeros. Pareciera que la búsqueda de ancestrales tesoros es algo que siempre estuvo presente en las civilizaciones. A veces por curiosidad arqueológica e histórica, porque tener acceso al pasado siempre es vital para la enseñanza de los pueblos. Pero tantas otras veces por el simple hecho de que una reliquia puede aumentar potencialmente su valor dependiendo de qué tan antigua sea o el oro que contenga. El oro, a diferencia de la fe, no solo mueve montañas, puede mover también todo lo que está alrededor de esas montañas. Y buscarlo sin medir consecuencias ha borrado de las montañas rastro de nuestros antepasados. Cada vez que el hombre sacó oro de la tierra, el oro sacó del hombre su parte más oscura.
Lupita y yo queremos darle las gracias por llegar hasta el final de este video. Si les gusta ese contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.